Sí sentimos que el árbitro nos acuchilló en ciertos momentos. El 93 para México, para nosotros, para todos, creo que fue un año muy especial. Llegamos como el patito feo y acabamos demostrando lo que era el fútbol mexicano, llegando hasta la final, ¿no? Yo me acuerdo que me enojé muchísimo con Miguel, me salí del cuarto y es más tuvimos 2 o 3 o hasta 4 meses sin hablarnos. Yo creo que es una época dorada del fútbol mexicano. Y regalos, y regalos, y regalos, ¿no? A la CONCACAF. La Copa América de Ecuador en 1993 representó un parteaguas para el fútbol nacional con aquel subcampeonato. Llegar a la final, pelearle de tú a la poderosa Argentina en tierras hostiles fue una gesta épica y el comienzo de los grandes logros de una generación que a 30 años de distancia recuerdan aquella aventura sin igual. Ahí demostramos al continente americano y al mundo que el nivel del fútbol mexicano estaba, que dejamos sorprendidos a muchos. Pensaban que no íbamos a hacer el papel que hicimos y llegar a la final fue tremendo. Fue una imagen fantástica. El 93 para México, para nosotros, para todos, creo que fue un año muy especial, totalmente diferente. Y creo que Copa América nos abrió muchas puertas, se abrió el mundo para el fútbol de México, porque creo que era la primera vez que íbamos a una Copa América, había muchas dudas, no se estaba jugando el fútbol que quería, ¿no? México en ese momento, y creo que fue una gran sorpresa para el mundo, para los de la Copa América, que nos invitaron. Yo creo que, no sé si por compromiso o algo, pero creo que se llevaron una gran sorpresa. Creo que fue importantísimo porque llegamos como el patito feo y acabamos demostrando lo que era el fútbol mexicano, llegando hasta la final, ¿no? Se tenía registro de alguna participación de la selección mayor fuera de México que hubiera tenido repercusiones, es decir, que hubiera sido igual de bueno. Y creo que fue la primera vez que así se dio. Fue pues, según yo, digo, esto no te lo sé decir con exactitud, fue el año ese torneo en donde pues ya no se dejó de llamarle a la selección los ratones verdes, ¿no? El ingreso de México a los torneos sudamericanos salió de la mente de Manuel Lapuente. El veterano estratega le dijo a Emilio Maurer, entonces directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, que sería un gran logro participar en la Copa América y en la Copa Libertadores. Maurer le tomó la palabra y sobornó a los dirigentes de CONMEBOL y CONCACAF para que así fuera. Incluso fue una batalla más dura convencer a la Confederación de Norteamérica, comandada por Jack Warner y Chuck Blazer, que a la sudamericana. Cuando ya iba México a estar en esa Copa América, ¿no? Resulta que no teníamos el permiso de la CONCACAF. Entonces nos tuvimos que regresar de Sudamérica y empezar nuestra lucha en la CONCACAF, con Blazer y con y Warner, que era el secretario y el presidente de la CONCACAF, ¿no? Entonces, con ellos también relaciones, regalos, pues luchar por ello, ¿no? Sobre todo Warner. Yo me hice muy amigo de Warner, muy amigo de Blazer, ¿no? Y bueno, famosos Rolex que se han hablado mucho, ¿no? Regalos como esos Rolex, y regalos, y regalos, y regalos, ¿no? A la CONCACAF, ¿no? Nosotros mandamos inclusive a la selección mexicana 2 o 3 partidos, ¿no? Que no cobramos, pero firmamos que habíamos cobrado. Nos costó más trabajo, más esfuerzo, el permiso de la CONCACAF que el visto bueno de la CONMEBOL por la Copa América. Una vez solventados los permisos para participar en la Copa América, vinieron momentos de tensión. Antes de realizar el viaje a Ecuador 93, los seleccionados nacionales apelaron a su dignidad como gremio. Tenían la intención de declinar la participación si no se eliminaba el draft en el torneo casero,
donde se comercializaba a los futbolistas en México como si fueran mercancía. Así llegó la turbulencia al seno tricolor. Inició lo del draft, porque el draft fue un mercado de piernas, como le llamaron en ese momento, y un desfile de piernas que parecía que estaban vendiendo muebles y objetos en lugar de personas o en este caso profesionales de fútbol. Y fue una manipulación o una explotación o una utilización desagradable, denigrante. Y entonces, entre los jugadores nos pusimos a charlar de temas y entonces me pidieron asesoramiento porque yo estaba en España jugando. La Asociación de Futbolistas Españoles está muy bien organizada desde hace muchos años y yo tenía pues información y conocimiento porque yo llego a España en el 81 y automáticamente tengo que inscribirme a la Asociación de Futbolistas Españoles, a la AFE. Y bueno, pues charlamos y dijimos que era el momento, por decisión de todos. A mí me califican como el líder o el cabecilla de ese movimiento, pero realmente yo no tenía nada que ganar ni nada que perder, porque yo estaba jugando en Europa, en España. Entonces yo ya estaba respaldado, protegido y yo lo hacía por los jugadores mexicanos y para que se actualizara y se modernizara, en este caso el fútbol mexicano, y que tuviese una fuerza común, una fuerza unida. Y lamentablemente, pues se fueron dando charlas, fueron haciendo situaciones y decidimos no amenazar de no ir si no se quitaba el draft. Bueno, sí, hubo problemas antes de viajar, ¿no? En donde había algunas cuestiones que tenían que ver con el draft. Era una selección con muchísimo peso específico, ¿no? Encabezados por supuesto por Hugo Sánchez, el tipo más pesado, pero bueno, ahí estaba Campos, ahí estaba Nacho Ambriz, y Marcelino Bernal, y Benjamín Galindo, y Sague, ¿no? Y Luis Flores, y Beto Astro. O sea, era una selección muy pesada, bien entendido el pesado, cuando digo pesado es con una personalidad muy poderosa. Y entonces, bueno, nosotros empezamos a negociar y a hacer algunas cuestiones puntualmente en relación al tema del draft, ¿no? Fueron Carlos Hermosillo, fueron el Chepo de la Torre y fueron Luis Esparza. Entonces, pues nada, ya les llamé y los bauticé como los esquiroles del movimiento. Y lo que decidimos fue, lamentablemente, deshacer la fuerza del grupo por culpa de ellos. Y así hay que nombrarlos, esquiroles, y por culpa de ellos se disolvió esa unión. Parecía que no íbamos a viajar a la Copa América, inclusive, y te lo podrá decir Miguel Mejía Barón mejor que yo, pero creo que a Miguel Mejía Barón le dijeron, me haces otra lista para que vaya a otra selección. Le dijo Miguel, esta es mi lista, o van estos, o no voy yo, ¿no? Y acabamos viajando y acabamos haciendo una Copa América espectacular. Y tuvimos que aflojar los brazos y en este caso doblar las manitas y acceder y aceptar ir a la Copa América. Entonces ahí fue cuando ya se me señaló como líder. Hasta Miguel Mejía Barón tuvo una reunión, fue llamado por Emilio Azcárraga, el Tigre, para decirle que tenía la libertad absoluta y el apoyo de que si tenía que cortarle la cabeza, o sea, quitar o despedir a cualquier jugador, llámese como se llame, pues estaba respaldado por él y en este caso pues, por la federación, por la liga, por todo el mundo, ¿no? De ahí viene la fuerza. Entonces, pues Miguel al llegar al centro de capacitación me mandó llamar, fui a su habitación y me dice, Hugo, vengo de una junta con el Tigre, con Emilio Azcárraga, y me acaba de decir, pues eso, claro, que si tengo que quitar a alguien, y en este caso, pues era directamente por ti. Y yo digo, no sé por qué, porque yo solamente estoy asesorando y estoy sugiriendo qué es lo que podrían hacer y que todos unidos podrán, no serán vencidos, unidos no serán vencidos. La selección mexicana hizo el viaje a Ecuador. Los problemas entre jugadores y directivos quedaron atrás y comenzó la aventura en la cancha. México tuvo una fase de grupos agridulce. Pasó como tercer mejor lugar de grupo, mismo que compartió con Colombia, Argentina y Bolivia. Bueno, empieza mal, pero porque fue muy polémico ese partido, ¿no? Es el de Machala, o sea, donde hay un gol muy raro, o sea, que es con el que nos ganan 2-1, un partido muy parejo contra Colombia, una Colombia
bueno, que después era de las selecciones más reconocidas de Colombia, con grandes figuras, y sí se pierde 2-1, obviamente fue un momento duro, difícil, pero estábamos tranquilos porque habíamos hecho muy bien las cosas. Tan es así que después enfrentamos a Argentina y le ponemos un baile. O sea, la verdad que ahí al final empatamos, pero creo que fuimos superiores a Argentina en ese segundo partido, ¿no? A pesar de todos los problemas administrativos y todo lo que se estaban dando, porque estábamos que si íbamos o no íbamos a participar, finalmente viajamos y aunque la fase de grupos no fue del todo espectacular, la verdad que fue el primer partido con el que debutamos fue contra Colombia. Me acuerdo del lugar que se llamaba Machala, ¿no? Que incluso se le llamó el gol fantasma de Machala, porque nos ganan 2-1 con un gol que en teoría no entró el balón, pero lo dio válido, ¿no? El árbitro, perdemos. Y luego viene el partido contra Argentina 1-1, que un partido para mí de los mejores. Nos vamos arriba en el marcador, nos empata Ruggeri. El primer gol lo mete David Patiño, una viveza ahí de Hugo Sánchez, ahí está en un tiro de castigo. Y luego el partido más feo, horrible, que fue contra Bolivia en un lugar que se llama Puerto Viejo. La cancha estaba en muy malas condiciones. De hecho, yo salgo lastimado en medio tiempo. Me dan una patada, un central que incluso fracturó a Darío Franco en esa misma Copa América. Sandy, me acuerdo que se llamaba. Y me rompe los ligamentos, pero bueno, la verdad que yo no me di cuenta. Bueno, me sacaron radiografías y todo, y me dice el doctor Díaz, que en ese entonces estaba con nosotros del América, me dice, ¿no estás fracturado? Entonces dije, bueno, pues le damos. Y después, bueno, ya calificamos, se puede decir, de panzazo con 2 puntos, porque antes no se manejaban los 3 puntos, y bueno, total, pasamos como mejor tercer lugar, porque queda en primer lugar Argentina y Colombia. Y creo que ahí nos destapamos nos enfrentamos a Perú. Yo creo que nos damos cuenta cuando avanzamos y cuando enfrentamos a Perú, ¿no? Porque a Perú lo goleamos y tenemos un gran partido, ¿no? Entonces creo que ahí el equipo se hizo o sea, empezamos desde el primer partido porque nos dimos cuenta de que podíamos pelear con el que fuera de tú a tú, pero después viene Argentina, hacemos lo que hacemos y entonces el equipo empezó a tomar esa confianza. Bolivia fue un partido muy difícil, de muchísimas patadas, ahí es donde lesionan a Claudio Suárez, que tiene que salir, después lo tienen que operar del tobillo. Entonces no fue un partido fácil, pero nos alcanzó para calificar a la siguiente fase, y ahí ya contra Perú pudimos empezar a desarrollar el fútbol que nos gustaba, ¿no? Y que esta selección estaba llevando a cabo con todo el proceso de Miguel, ¿no? Entonces ya habíamos jugado eliminatorias, entonces en Copa América la selección estaba en su mejor momento, ¿no? Ya totalmente compenetrada en todos aspectos, y bueno, después de ese partido con Perú que ganamos 4-2, es cuando nos damos cuenta de que podemos ganar la Copa, ¿no? De que tenemos la capacidad para ganarla. No todo fue tranquilidad. Miguel Mejía Barón, técnico tricolor, enfrentó una disyuntiva que generó enojo en Luis García. El entonces jugador del Atlético de Madrid terminó en la banca para darle paso a Sague y a Hugo Sánchez. Esa situación distanció a García de su mentor. Yo jugué contra Colombia, perdimos 1-0 en el gol del fantasma de Machala, ¿no? Y luego el partido de Argentina de fase de grupos yo no lo juego, yo me regreso a jugar a España. Jugamos contra el Zaragoza, era el último partido de la liga, ganamos ese partido en España y quedamos en tercer lugar y nos metimos en ese entonces lo que se llamaba la Recopa, lo que es la Europa League hoy. Y entonces yo no juego el partido contra Argentina, que fue un partido extraordinario de la selección nacional, regreso, ¿no? Y juego contra Bolivia, jugué horrible, ¿no? Fue un partido horroroso que empatamos a 0 y pasamos a la siguiente ronda y Miguel Mejía Barón, bueno, me mandó llamar a la habitación cuando pasamos a la siguiente ronda, que enfrentamos a Perú, y bueno, él me decía, tú y Hugo andan muy mal, dijo, los dos no están jugando bien, ¿no? La realidad, Sague era suplente, Sague entraba de suplente, éramos Hugo y yo los que jugamos de titulares, dijo, me tengo que quedar con uno de los dos porque Sague anda muy bien y va a jugar, y en este momento los dirigentes están pretendiendo que yo saque de la selección a Hugo Sánchez, que no va a suceder, me dijo, tú tienes un futuro muy importante, y entonces acabó jugando Hugo y Sague
de puntas. Yo me acuerdo que me enojé muchísimo con Miguel, me salí del cuarto y además tuvimos 2 o 3 o hasta 4 meses sin hablarnos con mi papá futbolístico, al tipo que más quiero y al que más le debo en el fútbol y mi carrera. Estuve distanciado con Miguel porque tomó esa decisión, pero desde un lugar con una sabiduría y una jerarquía y una honorabilidad, diciendo: yo saco a los jugadores porque yo decida, no porque alguien me los pida, y me están pidiendo que saque a Hugo, pues no lo voy a sacar. Ese grupo tenía un grandísimo respeto por cada uno de los jugadores, entonces si te tocaba jugar, jugabas, si no te tocaba jugar, te callabas la boca, te callabas el hocico, te ibas a la banca y apoyabas. Éramos muy, muy solidarios el uno con el otro, más allá de mi molestia que se la hice ver a Miguel. México volvió a enfrentar a Argentina, ahora en la gran final de la Copa América 1993. Ya era un albiceleste que veía con otros ojos a los tricolores, pero la escuadra de Mejía Barón aún así cayó 2-1 con un doblete de Gabriel Omar Batistuta, mientras que el empate parcial lo había puesto Benjamín Galindo desde el punto penal. Esa incertidumbre de que no nos lleváramos la copa, esa es la verdad, o sea, porque éramos invitados y como que sí sentimos que el árbitro nos acuchilló en ciertos momentos, sobre todo en el segundo gol, donde a mí me cometen falta Simeone y también la viveza de Simeone, de sacar rápido un saque de banda con Batistuta, mete el 2-1 y ya pues prácticamente perdemos, pero a pesar de que habíamos perdido, la sensación que dejamos en Sudamérica, en el mundo y sobre todo en México fue muy buena. E incluso pues todavía recordamos con mucho gusto y el recibimiento y todo lo que, fíjate, hasta la fecha seguimos hablando, ¿no? De ese torneo, y creo que ahí se dio, te digo, ese parteaguas para el fútbol mexicano, llamó la atención en todo el mundo y creo que fue la mejor selección que me tocó participar, o sea, porque era un buen grupo y aparte que eran muchos líderes, jugaban bien al fútbol. Yo creo para mí la mejor selección. Fuimos de menos a más y como el patito fue, o sea, ya el día previo con toda la prensa en el estadio ya nos tomaban en cuenta muy diferente a como cuando llegamos. Entonces sí fue algo, pues la verdad que motivante y salimos con todo. O sea, pero obviamente enfrentamos también una selección argentina muy poderosa y fuerte y que ya sabía a quién iba a enfrentar porque nos tocó en la primera fase, ¿no? Entonces ya no lo tomaron a la ligera. Y bueno, una final nunca la vas a tomar a la ligera porque por algo estás en la final, pero ya nos habíamos enfrentado. Entonces sí fue un partido muy duro, muy peleado. Recuerdo que, a ver, o sea, fue muy parejo en todos los sentidos y sí, ellos empezaron ganándonos y después empatamos con el penal que cobran y bueno, ¿qué recuerdo más? Pues sí, a lo mejor la inexperiencia fue la que nos hizo que no ganáramos esa final, ¿no? Porque nos sorprendieron en esa jugada donde Simeone saca, empuja, a Ramírez Perales saca rápido y Batistuta llega al potro y le da, o sea, lo que quieras, pero fue, a ver, el primer gol fue también un contragolpe y donde ahí a Ramón Ramírez lo chocan Batistuta y nos hace el 1-0, pero bueno, ya empatamos y el gol que nos hacen fue como mucho a los empujones y rápido, ahora sí que se avivaron, como son los argentinos, y nos hicieron, y ahí Batistuta, pues la pasaba por un gran momento y define perfecto, ¿no? De 2-1, y cuando quisimos reaccionar, pues ya fue complicado, porque como son ellos con la experiencia que tienen, pues se dedicaron a hacer patadas, tiempo, ya no hubo fútbol, ¿no? Lo último que quisimos para reaccionar ya era complicado, porque ya quedaban, no me acuerdo, si 10, 15 minutos, y esos 10, 15 minutos fue ahora sí que faltas y hacer tiempo y la pelota se va, o sea, con la experiencia que ya se volvió muy complicado, ¿no? Entonces por eso siempre yo digo que, pues, que nos ganó la inexperiencia, ¿no? A lo mejor en ciertos aspectos y que ellos ya la tenían claramente y por eso se perdió esa final. Cuando acaba el partido decíamos, estos son mejores, o sea, hoy perdimos con una Argentina con sabiduría, con poderío, con conocimiento del juego, sabía perfectamente qué estaba pasando, en qué momento, nunca nos permitió detonar el partido, o sea, perdimos porque ellos fueron mejores, eran mejor selección, tenían mucho más bagaje, digamos, en este tipo de torneos. César Luis Menotti, se dice, vino a revolucionar el fútbol mexicano, sobre todo en el aspecto mental. Pero los seleccionados que participaron en la Copa América de 1993 le atribuyen el éxito de aquel combinado nacional a Miguel Mejía Barón,
un estratega adelantado a su época, según narran. Porque Miguel Mejía Barón se le ocurrió hacer un parado táctico y estratégico muy interesante, muy modernista, como lo hizo en su momento el Milán a Arrigo Sacchi con presión alta. Y eso nos ayudó, nos benefició para ser más competitivos y obviamente pues necesitábamos entrenar y buscar la manera de captar esa idea táctica y estratégica y la verdad que lo entendimos muy bien todos. Y creo que Menotti fue el inicio, ¿no? Mejía Barón, como decía, ¿no? Hay que seguir era para mí, o para algunos jugadores, yo creo que fue una continuación, ¿no? Un proceso que no se cortó, ¿no? Miguel hablaba mucho del sistema, el Mr. Menotti tenía ese sistema, Miguel lo jugaba en Pumas, lo jugábamos en Pumas, y poco a poco, ¿no? Nos fuimos adaptando y fuimos revolucionando ese sistema, ¿no? No fue que como a veces, no, llega un entrenador y quitas todo y inicia, ¿no? Para mí fue un proceso que se hizo y que lo hizo muy bien. Pues mira, a ver, cualquier técnico de la jerarquía de Menotti te va a traer cosas positivas, ¿no? Pero de ahí a que fue para nada. O sea, Miguel supo aprovechar lo que había hecho Menotti, pero por ejemplo no fuimos los mismos jugadores los que estuvimos con Miguel que con Menotti. Hubo un cambio no radical, pero por lo menos de un 60%. Entonces, la realidad es que cada quien hace lo que le corresponde y Menotti hizo lo que pudo el tiempo que estuvo y claro que le ayudó al fútbol mexicano, pero lo que hizo Miguel fue sensacional. O sea, ¿por qué? Porque supo acoplar en todos los sentidos a los jugadores, ¿no? O sea, y nos fuimos entendiendo y un sistema que era el que más o menos trabajábamos en Pumas, si así lo quieres ver, pero que lo adecuó perfectamente a todos los jugadores que venían de otros equipos. Entonces entendimos perfectamente desde eliminatorias cómo teníamos que jugar y se fue acrecentando ese nivel y con jugadores de calidad, pues obviamente que fue lo que representó para llegar a esa Copa América. Pues Miguel Mejía Barón cuando toma la selección lo menciona, que era admirador de Menotti, en ese entonces seguía su fútbol, o sea, su filosofía se puede decir, en ese entonces también técnicos como Pancho Maturana de Colombia, que le gustaba hacer un fútbol de salir jugando, ¿no? Hoy en día todos los equipos ya intentan salir jugando desde atrás, antes casi era muy poco los equipos que lo intentaban y creo que nosotros fuimos de los primeros en México, bueno, con la selección y en parte con Menotti y luego con Miguel Mejía Barón. Pero también tiene que ver el talento, por ejemplo, por eso hablaba del tema de Pumas, y creo que fue importante. El que Mejía Barón fue inteligente, decir, ¿sabes qué? No tengo poco tiempo, llamo a la mayoría de los jugadores que estuvieron en Pumas o que están actualmente, porque en Pumas se trabajaba con una filosofía de la dinámica, de conceptos que ya Miguel los aprovechó muy bien, ¿no? Y por eso decía, estaba Jorge Campos, estaba Abraham Nava, estaba el Capi Perales, Miguel España en su momento, David Patiño, Beto García, Luis García que ya estaba en Europa, Hugo Sánchez que salió de Pumas, Luis Flores, entonces era casi, éramos como 10, 12 jugadores surgidos de Pumas y que teníamos la misma idea y ya con el complemento de otros jugadores como Nacho Ambriz, como Ramón Ramírez, ¿no? Que fueron fundamentales, Sague también, Benjamín Galindo, que se fueron adaptando el mismo Piojo Herrera, el Raúl Gutiérrez, o sea, creo que se fueron adaptando a lo que Miguel quería y también algunos ya habían trabajado con Menotti, entonces yo creo que fue muy bueno esa combinación que tomó Miguel. Ya de regreso en México y después de la conquista del subcampeonato, los tricolores sintieron el cariño de la gente con el recibimiento presidencial de Carlos Salinas de Gortari y la gente que les agradecía por llegar a la final de la Copa América 1993. Hay un boom muy grande, no lo veíamos, empezamos a recibir cartas, porque era de cartas, era de lo que te escribían, era algo muy increíble, ¿no? Muy especial. Y la verdad que el impacto que yo tuve y que, bueno, varios jugadores lo tuvimos porque lo platicábamos,
fue cuando llegamos a México. Y bueno, te das cuenta que oye, a veces yo bromeaba mucho, me decía, oye, creo que perdimos, creo que no ganamos. Y ese cariño es que, como decía, muchas cartas que nos escribían y que nos mandaban ahí en el camión, porque nos hicieron hacer un recorrido, porque la gente estaba esperando, ¿no? Y fue muy emocionante, nunca se me va a olvidar todo lo que nos escribían, que no importaba si habíamos perdido, estaban con nosotros, nos apoyaban, se sentían orgullosos. Eso yo creo que fue lo que más revolucionó a nosotros, Si ganábamos a la final, la perdimos, si estábamos jugando muy bien el fútbol. Yo creo que esas palabras, esas cartitas que en cada camión nos iban tirando y que la gente, los niños, era muy emocionante, ¿no? Yo decía, wow, imagínate si hubiéramos ganado. Wow, pero la verdad, yo ya sentía que habíamos ganado, ¿no? Yo decía, ganamos, ¿no? Ves la gente, ve cómo está. Yo a veces pensaba, digo, no, pues ni modo, la gente va a estar enojada. No ganamos, tuvimos para ganar, estuvimos cerca, estando todo en contra. Y yo creo que lo que más nos marcó y lo que más nos revolucionó como jugadores, con la mentalidad, la motivación, fue la gente, ¿no? La gente que estaba ahí esperándonos en el aeropuerto, cuando hicimos el recorrido. Eso para mí fue impactante y nunca lo voy a olvidar, ese cariño, ese amor por el fútbol, por el equipo y sobre todo por México, ¿no? Cuando regresamos de Ecuador, llegamos al hangar y nos dicen, tenemos que ir a Palacio porque el presidente nos quiere recibir. El presidente en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari. Entonces aparece un camión como un papamóvil cortado a la mitad, ¿no? Con todos los asientos sin techo, y nos subimos todos y del aeropuerto a Palacio Nacional. Hicimos 2 horas. No me atrevería a decir que toda la Ciudad de México estaba afuera, pero no podíamos caminar, el camión no podía caminar porque toda la gente salió a recibirnos, ¿no? Y la gente se volvía loca y nos aplaudía y tal. Yo creo que no ha habido una vez en la historia del fútbol mexicano que haya sucedido esa situación. Entonces, pues nos volvimos locos de emoción y de locura, y ahí entendimos lo que habíamos generado y gestado, digamos, en la emoción de las mexicanas y los mexicanos. A 30 años de distancia de la justa de Ecuador, los seleccionados mexicanos de aquella época reconocen que fue un parteaguas en la historia del fútbol mexicano. Incluso refieren que es una época dorada donde se practicó el mejor balompié que enamoró a la ferviente afición nacional. Yo creo que fue el inicio de algo, todo el mundo habla de la Copa América 93, todo el mundo habla del fútbol que se jugó, algunos entrenadores con los que conviví o que he convivido y siempre platicaban de ese fútbol que llegó a generar la selección mexicana, ¿no? Y la verdad me siento muy contento, muy orgulloso de haber participado, de haber iniciado, ¿no? ese proceso, ¿no? De ahí empezó a crecer otro proceso, otros jugadores. Yo ya estaba muy chavo, ¿no? Pero me sentía ya que tenía mucha experiencia, y yo creo que eso que aprendimos, eso que dejamos en esa época fue algo espectacular, ¿no? Fue algo que, y todavía lo platicamos, que no se nos olvida, ¿no? Y creo yo que fue un momento único, ¿no? Un momento único para nosotros los jugadores y para la afición, ¿no? Pues la sensación que me dejó fue una gran satisfacción, un gran recuerdo, ¿no? Un recuerdo inolvidable para mí y para la selección en ese momento, jugar Copa América por primera vez y hacer el papel que hicimos, ¿no? Es decir, como bien lo planteas, ¿no? Tu pregunta, pues sí, perdimos la final. Realmente en ese entonces, pues nadie esperaba que llegáramos a la final, ¿no? Entonces, como todo, hicimos un gran torneo, creo que fue un parteaguas de la historia del fútbol mexicano, ese torneo en particular. Y pues me siento orgulloso y agradecido de haber podido vivir ese capítulo del fútbol mexicano. Me atrevo a decir que fue una época dorada donde siento que se jugó el mejor nivel de una selección nacional, porque nos medimos a selecciones muy importantes y muy fuertes en ese entonces, como fue Brasil, como es Argentina, y no se diga de Uruguay.
Así que eso yo creo que fue la clave, la calidad y el talento de los jugadores. No, bueno, creo que a grandes rasgos esa selección, si algo hacía era que competía de tú a tú contra cualquier rival. Creo que tenía en términos generales, un liderazgo. La verdad, la mayoría de los jugadores que participaron en esas fases de Copa América, pues eran seleccionados, eran capitanes en sus equipos. Había buen liderazgo, gente con calidad, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que hubo una transición de ya dejar lo que eran los llamados ratones verdes, y ahora pues esa selección dio muestras de que se podía competir contra cualquier rival del tú a tú, ¿no? Y eso pues poco a poco se fue, pues sí, ese legado creo que ya de ahí se ha partido para tener similares resultados, ¿no? Lo que dices, también se llegó a otra final, pero esa selección plasmó algo y es la confianza en lo que es el fútbol mexicano. La época dorada esta que digo fue del 86 al 94. Entonces, ese tiempo para mí fue la vez donde ha jugado mejor la selección mexicana. Otros dicen otros años y otros mundiales, pero siento que en cuanto a calidad, talento y resultados y manera de jugar, esa ha sido la mejor época de la selección nacional, desde el 86, del 86 al 94. Pero, ¿qué ha pasado con el fútbol mexicano luego de 30 años de aquel subcampeonato en Ecuador 1993? Los exjugadores del equipo de todos lamentan que existe una crisis, sobre todo cuando ni siquiera se superó la fase de grupos de Qatar 2022. El panorama es pesimista, de acuerdo a Hugo Sánchez, Claudio Suárez y Alberto García Aspe. Lamentablemente lo veo en una crisis al fútbol mexicano, a lo que yo pensé que con esto que estamos hablando de hace 30 años, y sí se veía que iba creciendo la selección en medida, porque seguíamos participando en la Copa América y creo que era muy importante en el crecimiento deportivo, en lo que hablamos del fogueo que tenías como jugador, la experiencia, o sea, te ayudaba a crecer. Entonces, al momento que ya no participamos, pues se ha venido para abajo, o sea, teníamos, pues antes de los 90s, bueno, México participaba muy poco, ¿no? Era eliminatorias y creo que era el único, ¿no? Y amistosos, pero creo que desde ese entonces empezamos a tener ya más roce, ¿no? Internacional, de esa Copas América, de Copa Oro, que bien o mal, que es de nuestra área, pero te generaba esa competitividad, ¿no? Y ahí estabas, y luego, bueno, el tema de que hablábamos de partidos amistosos, a nivel club, la Copa Libertadores. Entonces, todo eso te ayudaba a tener ese gran nivel. Hoy en día, pues no lo tenemos. O sea, lamentablemente, creo que nos falta más participar en torneos así, y creo que ha venido a la baja. El directivo mexicano, quitando excepciones, les dejó de interesar eso, se fueron directamente por el dinero, ¿no? Entonces, en el momento que se fueron directamente por el dinero, no quisieron sacrificar dinero, y en algunos momentos se tiene que sacrificar, ¿no? O sea, la panacea de los directivos es las taquillas en Estados Unidos, o lo que le paga la compañía de Estados Unidos a la selección nacional, que son cantidades fabulosas, ¿no? Y que ellos definitivamente no quisieron sacrificar, vamos a decir, esas grandes taquillas, esas grandes entradas por el éxito futbolero. Prefirieron lo económico que lo futbolero, aunque yo creo que se podría compaginar las dos cosas, tanto lo económico contra lo futbolero. ¿Qué puede traer? Pues lo económico, es obvio, eso está clarísimo. O sea, el aspecto económico, lo único que hemos hecho con todo esto es, sí, obviamente se vuelve un negocio, ganan mucho dinero en dólares aparte, pero en lo futbolístico está claro y lo estamos viendo a leguas. ¿Qué pasó con selección? Pues el fracaso de Qatar, terrible después de cuántos años,
y todo lo que se ha venido, ¿no? El estancamiento del fútbol mexicano con tanto extranjero, con tantas cosas, pues bueno, si se está viendo y priorizando lo económico, pues bueno, vas a ver lo político, lo futbolístico, cómo va a ir bajando, ¿no? En todos aspectos, y lo estamos viendo. Y bueno, ya se vio en selección, en el fútbol mexicano, creo que también se ha visto ese estancamiento en todos aspectos. ¿Hace cuánto que no se perdía la Conca Champions? Y hoy ya la última se perdió, ¿no? Contra un equipo. Entonces, lo único que está pasando es que los del norte están trabajando muy bien en lo que ellos quieren. Viene el próximo mundial es en Estados Unidos principalmente, y después México, Canadá, y ya la selección de Estados Unidos y el fútbol de Estados Unidos no es que nos haya sobrepasado, pero yo lo veo ya a la par, o sea, por lo menos. ¿Y por qué? No es porque ellos solo hayan ido creciendo, sino porque nosotros nos hemos estancado. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé si me equivoque, pero para mí es importantísimo el equilibrar la cuestión económica con la cuestión deportiva, ¿no? Y con estas decisiones que no se han hecho de manera correcta de estar fuera de la Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, nos hemos estancado y estamos retrocediendo en cuanto a nivel individual, a nivel equipos y a nivel selección nacional. Y todos los demás, obviamente nosotros somos su referente y se están dando cuenta qué es lo que hacemos para tener esos niveles tanto técnicos como tácticos y estratégicos, y están aprendiendo mucho y muy rápido, y obviamente falta muy poco para que nos alcancen, y en un futuro no descarto que nos superen, al menos que haya rectificación y haya aceptación de equivocaciones por parte de los dirigentes, así como lo hizo Jesús Martínez en su momento, en unas declaraciones que me parece muy loable de su parte, que lo reconozca y acepte que ellos hayan sido los culpables en tomar esas decisiones equivocadas, y que ese es el daño que hemos tenido en todo ese tiempo del fútbol mexicano, las malas decisiones de nuestros dirigentes.